Au- Hola, Hola, hola Tati, ¿cómo estás? hola Agustín, ¿cómo estás? Ahí subí un poco el volumen. Tomate Decime, celu. sí, acomódate tranquilo, A no hay ver, problema. no, mirá, pasa que estaba con unos problemas con la cuenta, estaba buscando usar la otra por algo que yo te comenté en Sí, privado, pero no sí. pude acceder. La verdad es que no pude acceder, así que bueno, no. Utilicemos, vamos a hablar un poquito en códigos, ¿te parece? Sí, Como sí, sí, para, sí, 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 sí. para unos Está, eufemismos, sí, como sí, sí. para charlar. ¿Qué ¿Cómo te va? parece? Bien, bien, mirá, se está conectando mucha gente, tenemos como 800 ya. Sí, un montón, de todos lados. Agustín, primero, bueno, muchas gracias. Sé que es tarde por allá. Gracias por estar en este humilde perfil, digo siempre, porque es un perfil pro infancia, Mm, pro niñez, sí. una niñez sana, sin adoctrinamientos y nada por el estilo. Eh, te voy a hacer una pregunta y vos Sí. vamos a hacer así, que hagamos un tipo ping-pong, ¿te Dale, parece? mira, Que es más fácil. yo a las 11 en punto tengo que entrar en otro vivo, Sí, ya entonces lo sé. yo claro, yo te puedo acompañar, digamos así, unos 20 minutos más o menos. Dale, ya lo sabíamos esto, quédate tranquilo. Yo quiero preguntarte rápidamente, ¿qué es lo que no sabemos los padres, nosotros, todos nosotros, respecto a esta nueva movida de yo lo digo ACE por sus Sí, siglas en inglés, sí, sí. ¿te Sí, parece? la ESI, sí, Ah, bueno, listo, dale, la ESI, sí. en realidad. Mira, a Perfecto. ver, lo que pasa con esto que han llamado la ESI es que se lo ha presentado como si fuera educación sexual de la manera en que cualquier persona con un poco de sentido común comprende la educación sexual. ¿Para qué Sí. quisiéramos educación sexual? ¿Para qué? O sea, ¿en qué punto estamos todos de acuerdo con la educación sexual? Bueno, en puntos como, por ejemplo, que el educando pueda en determinada edad, a partir de determinada edad, conocer cómo funciona sexualmente el cuerpo humano, ¿sí? La diferencia sexual entre los dos sexos que constituyen la especie humana, cómo se genera vida, cómo se previenen enfermedades contagiosas, las famosas ETS. Sí. Por ejemplo, a mí me parece muy bien cuando se dice educación sexual para enseñarle a un niño a cuidarse de determinados gestos que pueden tener adultos Ujú. que pueden querer manipular al niño, ustedes entiendan lo que yo estoy diciendo, Sí. ¿sí? Entonces, que se le enseñe al niño que hay conductas del mundo adulto que no son admisibles, Ujú. eso me parece que estamos todos de acuerdo, que estaría muy bien. Eso no es lo que genera polémica en torno a la ESI. Lo que genera polémica en torno a la ESI es lo que no se dice sobre la ESI, y Esa. es que lo que te van a meter es ideología de género. Por eso, Exacto. por ejemplo, el embarazo adolescente no ha descendido. Vos fíjate, hace años, mira, la ESI lleva por lo menos 10 años, ¿sí? O sea, tenemos ley de ESI por lo menos hace 10 años, se ha implementado de una u otra manera, pero venimos con eso constantemente. Y sin embargo, por ejemplo, el embarazo adolescente no ha disminuido. Entonces, cuando uno ve ese tipo de datos, te das cuenta, ¿y qué está fallando si supuestamente se le está enseñando eso a los chicos? No, es que todas las energías están generalmente puestas en otra cosa. Están puestas en bajarle ideología feminista radical. Lo que les enseñan básicamente es que los hombres por naturaleza son malos, No. que las mujeres por naturaleza son buenas. Entonces estamos viviendo una guerra de sexos donde existe un sistema patriarcal que hace que el hombre sea el dominador de la historia y que la mujer sea la dominada, y ahí aparece la variable feminista, la variable política del feminismo para venir a contrarrestar ese sistema. Entonces de ahí salen todos los chicos feministas, a ver, todas las chicas feministas y todos los chicos que quedan bastante deprimidos y avergonzados sobre su propio sexo. Bien, te voy a poner algunos ejemplos. Mirá, Dale. en Costa Rica se les ha dicho a los niños, por orden gubernamental, que
que hay tres grandes causas de violencia en el país. Una es el tráfico de drogas, el otro le llaman segregación urbana y el tercer factor le llaman masculinidad. A los chicos le están diciendo que la masculinidad es uno de los tres factores que causa violencia en el país. Por supuesto, vos le decís a esto a un chico en edad temprana y le reventás su identidad como hombre, como varón. Por completo. Exactamente, lo llenás de culpa. También empiezan a meterle en la cabeza estas ideologías para que se generen conflictos familiares, porque entonces ahora las niñas, por ejemplo, van a ver que cuando tienen un conflicto con su hermano o con su papá, en verdad están teniendo un conflicto no personal, sino político, o mejor dicho, como lo personal es político, los conflictos de estas niñas con sus padres o con sus hermanos son expresiones del macro conflicto del patriarcado contra la mujer. Y esto se está empezando a leer así dentro de la familia y eso viene de la llamada ESI. Y te pongo un dato más porque la pregunta fue amplia, pero ya podemos ir entrando en varios temas. Un dato más. Se está tratando de confundir sexualmente y esto lo ha dicho, por ejemplo, el Plan Nacional de Educación Sexual Integral del año 2016. O sea, estamos hablando de época macrista, ni siquiera estamos hablando de Alberto Fernández, época macrista. Dice textualmente el Plan Nacional en Argentina que la educación sexual integral apunta a desnaturalizar la forma en que los niños son niños y las niñas son niñas, ¿bien? O sea, el objetivo está claro, está explícito, y así han venido metiéndole en la cabeza a los chicos que en verdad existiría una cosa llamada el sexo que remitiría a su cuerpo, pero que eso no tendría ninguna importancia a la hora de determinar si ellos son hombres, mujeres o lo que sea que fueren, y que ellos entonces a través de la variable del género pueden autodeterminar su identidad y ir en contra de la realidad corporal, de la realidad que está inscrita hasta el último cromosoma de su cuerpo. Claro, eso que vos comentaste recién del 2016, ¿tiene algo que ver con la reunión del Cairo del 2015? Bueno, a ver, la reunión de ahí? Mira, la reunión del Cairo en verdad fue de 1994. No, o la de Pekín me estoy confundiendo yo. Y Pekín fue 95. Mirá, ¿Y la del Cairo? No, a ver, Pekín fue 95 y el Cairo fue 94. El 2015 fue el rediseño de la Agenda 2030. Exacto, ahí está. Se me había hecho una maroma así grande de situaciones. Escúchame, esto vos sabés tanto como, me imagino, lógicamente, como muchos que es yo le digo guerra lingüística, vos lo llamás batalla cultural. Sí. ¿Por qué se le pone a todo la palabra derecho? O sea, a todo va la palabra como prefijo, va la palabra derecho. Porque nadie ha definido qué es un derecho. Por eso mismo, porque nadie ha definido qué es un derecho. O sea, hoy derecho es un significante vacío que se puede llenar con cualquier tipo de capricho y con cualquier tipo de demanda. Por eso, cuando nadie define derecho, lo que ocurre es que todos los derechos empiezan a colisionar, porque están remitiendo cada uno de ellos a cosas distintas. Un derecho es un reconocimiento jurídico de un campo bien determinado de la acción humana que por virtud de ese reconocimiento jurídico queda protegido de la coacción externa. Bien, por ejemplo, cuando decimos derecho a la opinión, existe el derecho a opinar, existe el derecho a opinar. Muy bien, ¿qué significa eso? Que se ha reconocido jurídicamente que los individuos tienen que tener garantizado poder opinar sin recibir represalias, sea del gobierno o sea de otros individuos. Otro ejemplo, cuando decimos hay derecho a la libertad de prensa. Bueno, ¿qué significa el derecho de la prensa? Significa que la prensa queda protegida en su libertad de comunicar y que nadie puede atacar a un periodista, ni el Estado, ni los particulares. Último ejemplo, los derechos económicos, los derechos a la libertad económica, por ejemplo. ¿Qué significa? Reconocemos la actividad económica, la acción económica del hombre como una esfera protegida para que pueda desenvolverse libremente sin que otros intervengan en ello. Bien, entonces, ¿qué es un derecho? Es el reconocimiento de un contexto axiológico, de un contexto de acción humana que queda protegido para que no sea impedido por la fuerza de los demás. Eso es un derecho. Entonces, cuando decimos, no sé, la ESI es un derecho, me tenés que explicar a qué te estás refiriendo exactamente.
No, es que no tiene ni, a ver, es una política, no es un derecho, es una política Claro, pública. Es una política pública, ahí no es un está. derecho. Y esa política pública que baja a todos los gobiernos, ¿quién la financia? Ah, bueno, a ¿Y con ver. qué fin? ¿Para qué? eh, el Era mucha fin, la pregunta bien. que te hice. Sí, sí, vamos, porque es muy buena. A ver, y vos lo trajiste antes. En el año 95 se realizó en Pekín la cuarta conferencia internacional de la mujer. Bien, en esa conferencia que parecía que iban a hablar de la mujer, en verdad hablaron del género. Nadie entendió muy bien qué significaba la palabra género, pero ellos más o menos hicieron malabares y dijeron el género tiene que ver con un enfoque cultural sobre los problemas sociales vinculados a la sexualidad. Bueno, nadie entendió muy bien qué era lo que querían decir, pero le aceptaron la palabra género. Entonces, cuando hoy uno estudia el documento final de la ONU, el año 1995, Conferencia Internacional de la Mujer en Pekín, vas a ver que se obliga a todos los estados del mundo a incorporar de manera transversal algo llamado enfoque de género. Todo el Estado tiene que participar de lo que se llama enfoque de género desde el año 1995. Bien, esto incluso tiene apartados en la parte de las medidas Ujú. donde van directamente al sistema educativo. Dicen, los niños tienen que empezar a ser educados de esta manera, acá se tiene que incorporar el enfoque de género en todos los niveles educativos, hay que además formar a los maestros para que den materias con enfoque de género, todo esto del año 95. Y en la Agenda 2030, 10 años más tarde, perdón, 20 años más tarde, en el 2015, va a tener también su enfoque de género como materia obligatoria para los estados. De hecho, todas las metas, prácticamente todas las metas de la Agenda 2030 son interpretables con una clave hermenéutica que es el género. Esto lo dice la CEPAL. La CEPAL sobre la Agenda 2030 dice la clave interpretativa de la Agenda 2030 es el género. Entonces vos tenés, por ejemplo, un marco, un objetivo educativo y dentro de ese objetivo educativo tenés que a los niños tenés que educarlos bajo estas ideologías. Entonces, ¿de dónde viene? Viene internacional. Bien, ahora, ¿por qué? Que era la segunda pregunta. ¿Por qué? Bueno, porque hay que rediseñar el mundo. Y para rediseñar el mundo hay que rediseñar al hombre. Y para rediseñar al hombre no hay que agarrar al hombre adulto que ya está totalmente formado. Hay que tomar mentes que están en un proceso de configuración, están blanditas, están vírgenes, están sosas, están indeterminadas. Entonces es una tabula rasa. Yo con esa tabula rasa le puedo inscribir lo que yo quiero. Entonces estos tipos lo han hecho muy bien, porque no están apostando realmente para el público adulto estas cosas. Le están apostando para generar una revolución en la cabeza de las nuevas generaciones. Y lo están haciendo adrede, entre otras cosas porque, a ver, y ahora sí tengo que usar algún eufemismo, ¿sí? Pero en una circunstancia donde yo pueda generar tal ingeniería social con la cual yo puedo confundir sexualmente a las distintas generaciones, ¿y quién te dice? Eso puede ser un gran arma de control demográfico, por ejemplo. Eso puede tener impactos demográficos. Y nos vienen insistiendo desde la misma Agenda 2030 y desde Naciones Unidas, desde el año 74, desde Bucarest en 74, que nos vienen insistiendo con que estamos superpoblados y que hay que disminuir la natalidad. Así que ustedes hagan la ecuación y dense cuenta cómo encaja el rompecabezas. Va a dar justo. Te doy unos 4 nombres y vos, unas 4 palabras y vos la armas como querés. Te digo IPPF, te digo BID, te digo FMI, te digo Banco Mundial y te digo Argentina. Bueno, a ver, yo te diría globalismo, por un lado, o sea, tenemos instituciones supranacionales que son prácticamente todas las que me mencionaste al inicio, son instituciones que podríamos calificar como instituciones de gobernanza mundial. ¿Qué significa? Que gobiernan, pero no desde la estructura de gobierno tradicional desde el siglo XVI hasta nuestra época, que era el Estado-Nación. Un Estado-Nación es una organización de base territorial que reclama para sí con éxito el monopolio de la fuerza física para generar leyes y tener un control gubernamental sobre un pueblo. Ahora, vos fijaste todas esas variables que yo te di. Tenés una organización, un territorio, leyes y un pueblo. Ahí tenés un Estado. Ahora, cuando vos hablas de, por ejemplo, territorio, ¿cuál es el territorio de todas esas organizaciones que vos me mencionaste?
No tiene territorio, es el planeta entero. ¿Cuál es el pueblo de todas esas organizaciones que vos me nombraste? No tienen pueblo, todos los pueblos están bajo el ala de esas organizaciones. Cuando yo te digo leyes, ¿cuáles son las leyes que regulan a esas organizaciones? Ninguna, no están sujetas a ninguna ley. ¿Por qué? Porque no están sujetas al control de ningún Estado. Bien, y cuando te digo poder, bueno, ahí ya sí, ellos tienen poder. Entonces, no tienen territorio, no tienen ley, no tienen pueblo, pero sí tienen poder. ¿Poder sobre qué? Poder gubernamental sobre los territorios del resto de los estados. Entonces, así es como funcionan y también la han tenido sobre Argentina. Y en el caso de Argentina, por ejemplo, el BID, que vos recién lo mencionaste, cuando no le salió la ley de aborto en el año 2018, mandó una enorme cantidad de dinero al gobierno macrista, bien, para todos los que piensan en que hay que votar a Juntos por el Cambio y que se ponen después el pañuelito celeste o que están en contra de el adoctrinamiento en ideología de género. No, oigan, a ver, quien trajo el aborto a Argentina fue el macrismo y cuando perdieron, porque el 2018 no le fue bien, recibieron una millonada de parte del BID para meter ESI en los colegios. Y vino del BID. Entonces, bueno, ahí esto, a ver, me parece muy importante porque yo tengo muchos conocidos que andaban con los pañuelitos celestes hasta hace muy poco y que andaban ahí con la lucha contra la ideología de género y ahora que podés votar, ay, no, pero mejor voy a votar a Juntos por el Cambio. Y yo digo, pero a ver, tenés un político que te puede gustar más o te puede gustar menos, pero no está ni con la ideología de género ni con el aborto, ¿bien? O sea, y te traigo este tema porque me mencionaste Argentina en el contexto de todo esto, ¿no? A ver, te mencioné a Argentina por dos razones. La primera porque ambos somos del mismo país. Vos, por más que no estés viviendo en este lugar. Segundo, porque noto un ensañamiento a nivel global con Argentina, que quizás otros países no acatan de la misma forma en que se impuso, porque una cosa es que algo sea voluntario, otra cosa es que sea impuesta. Esto se impuso para deformarle la cabeza a los niños, para que los niños terminen adoctrinando a sus padres, y hoy día, después de ver, o sea, los invito para el que tenga ganas, después de leer Generación Idiota, por ejemplo, me pregunto muchas veces y digo, ¿y esa generación idiota? ¿Quiénes somos? ¿Seremos nuestros padres, nosotros, los adolescentes, los niños? ¿Cómo cabe? Mirá, a ver, el chiste del libro Generación Idiota es que la gente... ¿Cómo me salió? No, pero es que es así. El chiste del libro Generación Idiota es que la gente lo lee pensando que voy a despotricar contra la juventud. Y cuando ingresa en esa lectura, se da cuenta, oiga, no, lo que está marcando es precisamente que ya no hay diferencias generacionales en estos temas, sino que las generaciones están totalmente mezcladas. Exacto, o sea, esa es, a grosso modo, la teoría, digamos, o la hipótesis, exactamente, de Generación Idiota. Sí, a ver, lo que está pasando es un ensañamiento contra la Argentina, como vos decías, y las razones son varias. En primer lugar, Argentina siempre estuvo muy europeizada y siempre se sintió culturalmente hija de Europa, de una manera muy consciente, muy consciente. Entonces, cuando Argentina ve que Europa culturalmente innova con este tipo de ideologías, ahí nomás queremos copiar. Ahí nomás pensamos que si no seguimos Europa, entonces nos vamos a quedar detrás en nuestro... Exactamente. A ver, ese es otro punto, pero el primer punto yo diría, hay una predisposición sociológica en Argentina de tratar de asemejarse constantemente a Europa, y esto es histórico, es decir, no es una crítica necesariamente, pero es lo que es. Entonces, eso por un lado. Hay muchos otros países que tratan de seguir a Estados Unidos. En el caso de Argentina nos sentimos más cerca de Europa que de Estados Unidos. Ahora vos te vas a países de Centroamérica y todos se sienten más cerca de Estados Unidos en su cultura que en Europa. Y esto ha venido, sobre todo a nosotros nos ha llegado desde España, ¿bien? Ahora se ha radicalizado muchísimo en Estados Unidos, pero a nosotros nos llegó como una innovación española, ¿bien? Ahora, por otra parte, en Argentina tenés otra situación, y es que Argentina ha sido un líder cultural para América Latina. Líderes culturales en América Latina han sido México, Argentina y Perú. Son, yo creo que los tres países que culturalmente más pujan
¿sí? Sobre todo Argentina y México, y luego también podemos mencionar a Perú, ¿bien? Entonces, meterte a colonizar culturalmente un país tan pujante culturalmente dentro del contexto latinoamericano es una movida muy inteligente, ciertamente. Y en tercer lugar, el enseñamiento con Argentina tiene que ver con que nosotros hemos tenido 16 años de gobiernos progresistas en las últimas 2 décadas. Hemos tenido, o sea, a ver, hemos tenido 20 años de gobiernos progresistas en Ah, las últimas bueno. 2 décadas, exacto, pero 16 de un progresismo socialista que se siente muy cómodo con este tipo de agendas. Me estoy refiriendo al kirchnerismo. Entonces, eso ha permitido constantemente que ingresaran estas ideologías constantemente como excusas para agigantar el Estado. Todas estas ideologías a los políticos argentinos se les presentó como, mirá, si vos lográs imponer esta ideología, vas a poder legitimar un nuevo ministerio, vas a poder legitimar una nueva partida presupuestaria, Son vas a poder cláusulas, legitimar, digamos. exactamente. Sí. Son todas cláusulas. Sí. O sea, y vienen también dentro de los préstamos que pide Argentina, por ejemplo, a otras partes, o sea, como te decía, al BID, al FMI. Ah, O sea, sí. son A ver, cláusulas demográficas. viene de muchas partes, Tati. A ver, viene de préstamos de organismos internacionales, viene de bajada de línea de Agenda 2030, viene, por ejemplo, para las empresas se tienen que acoplar a estas ideologías porque si no te rankean mal en los criterios Sí, ESG. un A ver, puntaje. claro, vos hoy, mirá qué orwelliano que es esto. Hoy tenés algo llamado criterios ESG, que significa básicamente, por sus siglas en inglés, significa environment, o sea, ambiente, medio ambiente. En segundo lugar, asuntos sociales. Y en tercer lugar, gobierno. La G es de gobierno, la S es de sociedad, la E es de medio ambiente, como se dice en inglés, ¿bien? Entonces, si tu empresa no tiene ese compromiso social, que vaya a saber uno qué es, o ese compromiso gubernamental, perdón, la S no es social, es sostenibilidad. Si no es sostenible, si no se adecua a una cierta gobernabilidad, pues entonces tu empresa cae en los rankings ESG. ¿Qué significa caer en los rankings ESG? Significa que te va a complicar mucho adquirir préstamos para poder invertir y hacer crecer tu empresa. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Se disfrazan de multicolor, se disfrazan de políticas de ideología de género internas. ¿Para qué? Para agradarle a las grandes finanzas, que son las que te bajan esa línea. Necesitas cumplir ideológicamente, ya no económicamente. Antes, para dar un préstamo era muy simple. Se veía, la empresa es rentable, ¿qué vas a hacer con este dinero? Muy bien, me cierra, no me cierra, te presto. Ahora es, ¿y cuál es tu ideología sobre el clima? ¿Cuál es tu ideología sobre la sexualidad? ¿Tenés LGBT? ¿Tenés un departamento de género? ¿Apoyás el aborto? ¿No apoyás el aborto? Y si no te adecuas a todo eso, no recibís préstamos. Siempre gira alrededor de la plata. Y hay una pregunta que no me la hice, no, te la hice antes y no me la respondiste. Sí. Y yo te pregunté qué era no qué era, ya sabes, qué es IPPF y cómo funciona en Argentina. Bueno, vamos a ver, y contesto esto y tengo que salir volando. Ya sé, por eso te dije, o sea, Sí, no sí, te vas sí. a contestarme esa. No, a ver, IPPF por sus siglas significa International Planned Parenthood Federation, o sea, se llama Federación Internacional de Planificación Familiar en español, ¿sí? ¿Qué es la IPPF? Es una institución que nace a principios del siglo XX de la mano de una abortista llamada Margaret Sanger, líder del movimiento feminista en los Estados Unidos, que empieza a recibir financiamiento del señor Rockefeller, ¿sí? De las estructuras económicas de Rockefeller, porque él apuesta al control demográfico, a la reducción de población, y se da cuenta que esta señora traía entre manos, ¿qué cosa? Clínicas abortistas en Estados Unidos, ¿bien? Entonces, ese señor pone mucha plata y empieza a generarse una liga eugenésica de control natal en los Estados Unidos que pronto va a tomar el nombre de PPFA, Planned Parenthood Federation of America. En base al éxito de la PPFA, en los años 50 se crea la IPPF, también a instancias del dinero de Rockefeller. Se crea además en la India, ¿bien? Esto es muy interesante, un lugar súper poblado. En la India se crea la IPPF, ¿para qué? Para difundir el control natal en el mundo. Control natal que involucra muchas cosas, entre otras cosas involucra abortos. Hoy la IPPF tiene incontables establecimientos abortivos. Digo incontables porque literalmente no los podemos conocer porque desde el año 2016 no publican
reportes financieros claros. Desde que subió Trump al poder, les dio tanto miedo, pues se les venía el desfinanciamiento del gobierno de Trump, entonces ya no empezaron, ya, digamos, dejaron de publicar sus reportes financieros con claridad. Entonces, pero hasta el año 2016, que sí están claros, vos podés ver que en el año 2016 la cantidad de establecimientos de IPPF era de 46.000, de más de 46.000. Para que vos tenés una idea, ese año McDonald's en el mundo había 33.900. O sea, tenías más establecimientos de IPPF en el mundo que McDonald's. Cuando además hacerte un aborto, y es una locura porque además hacerte un aborto cuesta mucho más que una Big Mac, ¿bien? Y además te lo paga el Estado en muchos casos. Entonces, ¿qué hace IPPF? Necesita ir expandiendo sus sucursales. ¿Cómo las va expandiendo? Logrando legalizaciones de abortos en el resto de los países. Entonces, ¿qué hacen para lograr legalización de abortos? Compran políticos, compran organizaciones, financian grupos feministas y van logrando una modificación de la opinión pública. Incluso diseñan manuales para periodistas. Los periodistas de Argentina han estado todos chipeados por los manuales de la IPPF para saber cómo hablar del aborto. Estaba todo guionado. Todo lo que vimos en Argentina fue guionado por IPPF. IPPF puso millones, puso alrededor de 6 millones de dólares para las campañas de las feministas aborteras en Argentina. Entonces, claro, con 6 millones de dólares, escúchame, los Provida estábamos juntando de nuestras monedas, poníamos nuestra moneda a ver si llegábamos para conseguir una consola de sonido, un micrófono, ¿viste? Entonces fue una lucha muy desigual y IPPF va destrabando esto para poder expandir su negocio, que es un negocio multimillonario que se hace en el nombre de los derechos de la mujer, por supuesto. Sumamente rentable. Agustín, sé que tenés que irte porque tenés a las 11, ya no sé ni qué hora es, pero ya te quedan 3 minutos, nada, tenés otra reunión, así que no te voy a robar más tiempo. Vamos a hacer otro cuando se descongestione un poco, porque estás un poco. Estoy a mil, estoy todo el día con esto. Pero Tati, gracias por tu paciencia, gracias por la insistencia, mucho ánimo con lo que estás haciendo. Cuando me respondiste anoche a las que miré mi hora y dije, ¿qué hace despierto a esta hora este hombre? Digo, ponía como las 10 de la mañana de allá. Claro, ¿qué hace despierto? Digo, ¿le contesto, no le contesto? Digo, más bueno, seguramente que sí. Así dando que bueno. Dando la lucha, a seguir, felicidades, ánimo con la lucha que también estás dando, que es muy importante, muy importante. Así que bueno, y a mis amigos que están ahí también conectados, un abrazo grande, y ahí tiene a Tati para seguirla, sí, para ver su contenido, que está dando una gran lucha en Argentina. Gracias, Agustín, gracias a vos. Sí, besos nos estamos gigantes. viendo. Chau, chau. Igualmente, Besos. abrazo. Chau, chau.